Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de MHS Podcast. Hoy estaré yo presentando, ¿no? Porque ya teníamos ganas de poder escucharte, Héctor. Entonces hoy la entrevista irá dirigida a Héctor Saiz, hasta ahora presentador, ¿no?, del podcast, y hoy te sientas en la otra silla, ¿no? Y te toca en el otro lado, Héctor. Muchas gracias, Sofía, muchas gracias. Lo primero, Héctor, la pregunta que sueles hacer tú, ¿no? Cuéntanos un poco de ti, Héctor, ¿no? ¿A qué te estás dedicando? Bueno, pues yo soy médico, especialista en psiquiatría. No me lo has preguntado, pero mira, lo digo yo. El origen de mi vocación Sí. como psiquiatra, pues bueno, yo creo que surge durante la época de bachillerato, en la que no sabía si escoger medicina o psicología, es decir, hacer medicina y después psiquiatría, o hacer psicología. Bueno, pues porque todo lo que tiene que ver con la mente, con el sufrimiento humano, pues siempre me había fascinado, ¿no? Entonces, bueno, después empiezo medicina. Y a lo largo de la carrera, pues bueno, también incluso me planteo hacer anestesia, que después a lo largo del tiempo coincides con muchos psiquiatras que también, curiosamente, querían hacer anestesia, y algunos anestesistas, no es tanto al revés, que también querían hacer psiquiatría. Que, bueno, mi teoría es que tiene que ver con el calmar los dolores, ¿no? Unos físicos y otros emocionales, ¿no? Y después, bueno, durante la carrera hay un verano en el que me voy con unos compañeros de carrera a Tanzania, al Mawensi Hospital en Moshi, que está como a las laderas del Kilimanjaro, y de nuevo ahí, pues bueno, entramos en contacto con todo lo que tiene que ver bueno, con la salud mental, con el sufrimiento humano, más allá de todos los temas físicos, y bueno, es como un nuevo punch hacia dedicarme a la psiquiatría. Haciendo un paréntesis ahora en tu presentación, ¿no? ¿Cómo se acercaban, ¿no?, allí en donde estuviste a personas, ¿no? O sea, ¿qué relación o cómo se trataba allí los temas de salud mental, ¿no? Estaba acordándome de mi experiencia en Etiopía, que a lo que ahora hoy podría identificar como pacientes probablemente con un trastorno mental grave, al no haber ningún recurso, ningún entendimiento de esto, yo llegué a ver, ¿no?, pacientes sujetos con cadenas, ¿no?, dentro de las casas. No sé, ¿tú qué recuerdo tienes? Yo las cadenas no las llegué a ver, pero es verdad que hay muchísimos profesionales que han comentado esto, que hay zonas en las que se tratan con esa brutalidad y esa barbarie personas que se agendan con trastornos mentales. A ver, nosotros estábamos en un hospital en lo que sobre todo podría decirse que era como una unidad de consultas externas y de medicina interna, ¿no? Entonces, lo que es el trastorno mental severo, o sea, no lo veíamos, o sea, tan de primera mano, ¿no? Pero sí es verdad que es una barbaridad, ¿no? Como, a ver, ¿cuál es el contacto en África con la salud mental? Pues probablemente, por desgracia, trastornos mentales severos, ¿no? Sí que es verdad que en general, ¿no? En las propias tribus tienes como una sensación de que tienen como un bienestar emocional y personal bastante alto en general, ¿no? O sea, son personas felices, ¿no? O sea, que ves que tienen poco, pero que con su sistema de relaciones, joder, pues están muy contentos. Incluso me estoy acordando también, hacíamos un voluntariado en un orfanato y algunos ya eran adolescentes y les veías súper felices, ¿no? O sea, no les veías con las preocupaciones Del TikTok. del TikTok, ¿no? O de los ideales que te tratan ¿no? de imponer. O sea, estás ahí con tu entorno social, personal, estable, seguro y disfrutas, ¿no? Con lo que tienes, ¿no? Eso es, Que creo eso que es algo es, que también quise valorar, ¿no? Del disfrutar lo que cada uno tiene. eso es. Héctor, si te parece, vamos a empezar contando un poco, ¿no?, por qué
hemos acabado en MHS, ¿no? En cómo llegamos, ¿no? A fundar esta clínica. Cuéntame un poco, ¿no, Héctor? Bueno, pues Sofía, tanto tú como yo cuando empezamos, cuando terminamos la residencia, encontramos un espacio para realizar psiquiatría privada, ¿no? Con el principal fin de tener espacio y tratar a las personas como a nosotros nos gustaría tratarlas. ¿Qué quiere decir? Con una periodicidad semanal o bisemanal, si pudiese ser, y con unos tiempos de consulta flexibles, ¿no? Es decir, de que si tienes que estar con una persona 45 minutos lo estás, si estás una hora estás, pero que no tengas la presión que a veces habíamos vivido, ¿no? En otros entornos en los que habíamos trabajado, de ver uno detrás de otro, ¿no? De ver en 15 minutos, el siguiente 15 minutos, tal, ¿no? Entonces yo creo que ese es el principal objetivo. Incluso yo muchas veces he contado, ¿no? De no ser por esta iniciativa, había momentos en los que, o sea, la vocación médica, o sea, la vocación probablemente más que médica como psiquiatra, o sea, yo tuve varias crisis en esa vocación precisamente pero no por otra cosa, sino porque no puedes atender al paciente como realmente te gustaría, ¿no? O sea, tratar a la persona como realmente se merece. Que creo que es lo que en muchos casos, en muchas especialidades médicas, a día de hoy es lo que se encuentra, ¿no? Cuando de repente ves en medicina de familia que quedan tantas plazas desiertas, ¿no? O médicos de familia que se cambian de especialidad, probablemente no tiene que ver con que no les gusta la medicina de familia, sino que no están atendiendo a las personas como realmente les gustaría poder atenderles, ¿no? Eso es, esto al final es un temazo, ¿no, Héctor? Que ya estuvimos y se trató, ¿no? El día que vino Jorge Rivas, eso es, que se podría alargar todo lo que necesitéis, ¿no? Pero es simplemente, ¿no? Insistir que al final esta ha sido nuestra vivencia y luego cómo hemos nosotros decidido resolver, ¿no? Las dificultades que nos encontrábamos a la hora de poder pues desarrollar nuestro proyecto laboral, ¿no? Vale, Héctor, hoy nuestra intención era hablar de distintos abordajes que se pueden hacer en personas que presentan dificultades dentro de la salud mental, ¿no? Yo creo que podría ser un buen inicio contar qué es para ti la salud mental, Héctor. Vale, es un temazo, la salud mental. Hombre, la salud mental, ¿qué es una buena salud mental? Pues probablemente tener un equilibrio, ¿no? Tener un equilibrio en tu vida personal, en tu vida social, en tu vida familiar, en tu vida laboral, y que no padezcas de síntomas, ¿no? o algo que te interfiera de una manera significativa en esos ámbitos de tu vida, ¿no? Entonces, puedes tener varias perspectivas, ¿no? de cómo valoras la salud mental. La puedes ver desde un punto de vista biológico, desde un punto de vista psicológico, pero bueno, cuando nos adentramos en un tratamiento, yo creo que hay como dos vertientes, ¿no? Como tratar algo que va mal o tratar de resolver algo que, a pesar de que yo funcione, pues me está entorpeciendo, ¿no? En mi desarrollo. Encarni Garrán, ¿no? Que trabaja con nosotros en Las Arenas, en algunas de las supervisiones que teníamos con ella, explicaba algo que a mí me parece fascinante y precioso, ¿no? De que muchas veces en la vida, ¿no? Cuando si la imaginamos como una línea longitudinal, a veces nos está ocurriendo algo aquí, ¿no? Pero realmente está vibrando en otra parte de nuestra vida por alguna herida que no está resuelta, ¿no? Entonces, ¿qué es la salud mental? Pues hombre, pues tener una satisfacción vital, equilibrada con todo lo que haces. Y después, claro, el que viene a un psiquiatra o un psicólogo,
esta veces pongo este ejemplo, ¿no? De que es un trastorno obsesivo-compulsivo, me preguntan, ¿no? Y le digo yo, hombre, lo primero de todo es el prefijo, ¿no? De que es trastorno. Es trastorno porque te trastorna, ¿no? O sea, que puede ser algo, ¿no? O sea, como muy, muy obvio, pero igual que el trastorno de la personalidad, ¿no? Porque es un trastorno de la personalidad, pues porque te trastorna, ¿no? Entonces, el acceso a la salud mental o tener una buena salud mental también es tratar de analizar qué son rasgos de nuestra personalidad o cuáles son las cuestiones de nuestra conducta que nos pueden influir o no en nuestro día a día. Eso es. ¿Qué es para ti, Sofía, la salud mental? No, Te devuelvo el temazo también. Estoy de acuerdo contigo, Héctor, ¿no? Lo único, no olvidarnos también de los trastornos mentales graves, ¿no? Claro. Que eso es, al final, dentro de la psiquiatría, pues los pacientes que más dificultades suelen presentar, ¿no? Para todo esto que tú decías, ¿no? Para conseguir una vida y conseguir ese bienestar, ¿no? Lo más cercano a lo que se considera una cierta normalidad, algo normativo, ¿no? Entonces, estos pacientes con trastorno mental grave, pues muchas veces son enfermedades crónicas que pues requieren unos cuidados y unos seguimientos y unos tratamientos específicos, ¿no? Vale, Héctor, la siguiente pregunta que te quería hacer, ¿no? Desde que llega un paciente a la consulta, ¿no? ¿En qué momento o cómo harías tú el abordaje de qué decisión tomar en cuanto a cómo se va a tratar esta persona, ¿no? ¿Qué tipo de seguimiento va a hacer? ¿Qué se puede ofrecer desde salud mental a una persona con dificultades? Bueno, algo que muchos hacemos es el preguntar en una primera consulta ¿cómo crees que te puedo ayudar? Porque muchas veces cuando nos solicitan una cita, yo muchas veces pregunto ¿qué ha ocurrido en el momento de pedir la cita? ¿O quién ha pedido la cita? ¿No? O sea, ¿quién tiene la demanda? O sea, ¿la tienes tú? ¿La tiene un ser querido? ¿De dónde viene todo esto? ¿Y cuál es el momento? ¿No? Porque muchas veces cuando hacemos esa llamada o ese decir, venga, llama al de cabecera para que trate de derivarnos, ¿no? O sea, ha pasado algo, está ocurriendo algo. Entonces, ¿cómo enfocarlo? Pues yo creo que al menos nosotros tenemos esa perspectiva humanista, ¿no? de ver cuáles son las necesidades de la persona que estamos tratando, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Hombre, si nos guiamos por los tratados tradicionales, ¿no? Pues es una evaluación médica, ¿no? Al final el psiquiatra estudia medicina y hay trastornos médicos que pueden revertir una situación, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, un psiquiatra que muchas veces pone la anécdota de que en urgencias le venía un paciente que decían pues que está súper cansado, que no se quiere levantar de la cama, que está como obnubilado, y todos decían, pues tiene una depresión de caballo, y al final lo que tenía pues era, vamos, una patología pulmonar severa que lo que le generaba era pues una saturación de oxígeno muy baja y que tuviese un estado de obnubilación, ¿no? Entonces, desde nuestra perspectiva de médicos, pues hombre, lo primero de todo yo creo que es escuchar cuál es la demanda que traes, cuál es la demanda que tienes, si se nos enciende o no alguna red flag, ¿no? De algo que pueda estar padeciendo. Cuestiones médicas que puedan estar influyendo en la salud mental, pues hombre, tenemos que mirar todos los temas que tienen que ver con el tiroides, ¿no? Que hay veces que pueden generar pues, cuadros que se pueden confundir con patologías psiquiátricas. Hacer una analítica completa nunca está de más, ¿no? Mirar lo del ácido fólico, que muchas veces está acompañado de otros trastornos, la vitamina D, que también sabemos que es muy importante, que puede llegar a aumentar el riesgo de suicidio en algunos casos. Y después, bueno, descartar cuestiones cerebrales. Y después, pues bueno, adentrarnos en este mundo que tiene que ver con lo psicológico. Y
siendo un poco outsiders, ¿no? También analizar toda esta parte digestiva que estamos hablando antes, ¿no, Sofía? Que a veces que no está analizado desde la psiquiatría tradicional o desde la medicina tradicional, pero existen numerosas publicaciones científicas, ¿no? A nivel de revistas como Nature o, vamos, de primer orden, del mayor nivel de impacto, que a veces hay que mirar esto de los temas digestivos y la microbiota, ¿no, Sofía? Eso es un tema interesantísimo, ¿no? Que a ver si puedes traer para un podcast entero. O hablo Eva también un poco de ello. Un poquito estuve hablando de la microbiota. Yo creo que no nos adentramos demasiado, pero vamos, a mí me parece fascinante, ¿no? Todo esto que hablan los ingleses del brain-gut axis, ¿no? Y que tiene muchísima evidencia, ¿no? Lo que pasa que hay veces que está alejada de las intervenciones del día a día por dos motivos. Uno, yo creo que es el desconocimiento, y el otro, a veces las dificultades del manejo cuando es algo muy inespecífico. Es decir, dificultades en el diagnóstico y otras en el propio tratamiento, ¿no? Yo creo, ¿no, Héctor, que como médicos y como psiquiatras, que es una especialidad que todavía está tan abierta, ¿no? Que tenemos tan pocas respuestas y por eso también se hace tan interesante, es que tenemos que seguir, ¿no? Poniéndonos al día siempre, salen cosas nuevas, cosas muy interesantes y en esto entra todo el tema de la microbiota, ¿no? Y en esto siguen entrando distintos abordajes, ¿no? Que nosotros estamos intentando poder ofrecer a los pacientes, que igual en la psiquiatría convencional no se puede, en la psiquiatría, digamos, pública todavía no se puede ofrecer a los pacientes, y siempre intentamos, ¿no? Estar al día para poder tener esta cartera, ¿no? de tratamientos que, sobre todo, uno, que tengan evidencia científica, claro, ¿no? Eso es lo primero, sí. Para nosotros es primordial, y que tenga buenos resultados en pacientes que han sido, ¿no? resistentes o refractarios a otros tratamientos. Eso es. Vale, Héctor, aparte del tema de la microbiota que ha salido espontáneamente, ¿no? Que era algo que también te quería preguntar, ¿qué otros tratamientos consideras, ¿no? que están llegando a España? O igual, porque a veces vamos un poco tarde, ¿no? En otros países siempre van un pasito más adelantados. Cuéntanos un poco, ¿no? La actualidad a nivel de psiquiatría, ¿no? ¿Qué tratamientos están llegando? A ver, probablemente los fármacos igual más recientes, ¿no? Que nos han llegado últimamente a España, puede ser probablemente el brexpiprazol, ¿no? Que es un antipsicótico similar a otros, pero con unas cualidades diferentes, ¿no? Y que en general está dando muy buena respuesta. También ha salido el daridorexant, ¿no? Que tiene que ver con la modulación de las orexinas y sirve para dormir. Bueno, también están los tratamientos con esketamina, que probablemente ya estarán aquí desde hace 2 años igual, 1 año, 2 años seguro, ¿no? Más o menos, sí, yo creo que fue post-pandemia, ¿no? Un poquito más. Que bueno, que está dando muy buenos resultados, que es curioso, ¿no? Tú sabes la historia, Sofía, de cómo empezó la ketamina para trastornos depresivos. Pues bueno, decían que en Estados Unidos no había muchas personas... A ver, la ketamina es un anestésico, ¿no? Eso es, empieza desde el principio. La ketamina es un anestésico no... disociativo, ¿no? Es decir, de que te induces anestesia, pero no como en la mayoría de los anestésicos, te genera esta deprivación de la conciencia, ¿no? Te voy a hacer una pregunta aquí que suele hacer una persona, ¿no? Que no conoce esto. Pero la ketamina no es una droga, Héctor. Sí, es que es una droga, vale, pero con unas dosis diferentes, ¿no? O sea, probablemente con una dosis diferente. Entonces, se veía que eso, es un anestésico disociativo y entonces muchas veces se utilizan los politraumatizados, ¿no? Para que no depriman su nivel de conciencia. E incluso también a veces se da en los niños, ¿no? como un anestésico. Entonces se veía en Estados Unidos que aquellas personas que se defenestraban por la ventana y caían y se les pautaba ketamina como anestésico, al cabo de un tiempo mejoraban su estado de ánimo, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, ¿no? Al menos es una de las teorías que se suele transmitir y contar, empiezan a realizarse numerosos estudios, ¿no? de ver cómo la ketamina, porque la ketamina es curioso que no actúa sobre las vías de los neurotransmisores tradicionales, sino que actúa a través de la vía del glutamato, puede influir
en el devenir de muchos trastornos afectivos resistentes al tratamiento, ¿no? Es decir, es una alternativa para trastornos depresivos resistentes a terapias previas, ¿no? Que es un trastorno depresivo resistente, pues aquel, al menos sobre la revisión de World Psychiatry, del año pasado, 2023, que después aquí puede haber mucha polémica, ¿no? Sobre qué es un trastorno depresivo resistente. Es que ha habido 2 ensayos terapéuticos a través de 2 psicofármacos diferentes a dosis plenas y no ha funcionado. Claro, aquí entra después también la cuestión de ¿es un trastorno depresivo resistente o es una distimia? ¿No? Que es una pregunta que muchas veces nos hacen. Pues hombre, pues la distimia es diferente a un trastorno depresivo, ¿no? Una distimia es como un ánimo mantenido en el tiempo y que a veces tiene que ver con cuestiones de la personalidad. Otra cuestión de los trastornos depresivos resistentes probablemente tengan que ver también con si es realmente un buen diagnóstico o es una caracteriopatía o una cuestión de carácter emocional o personal, ¿no? Pero bueno, volviendo a la pregunta que me hacías, ¿no? de cuáles son esas novedades, pues yo diría que probablemente estas 3, quizás se me esté olvidando alguna, y probablemente todo el tema de la neuromodulación, que probablemente esté pues pegando cada vez con más fuerza en España. Hay muchísimos países europeos que llevan muchísimos años con todo esto, ¿no? Incluso en Reino Unido también está validado por el NHS, ¿no? El Sistema Nacional de Salud. Hay algunas clínicas que están con un concierto. Y después, por ejemplo, en Holanda y en otros países también está incluido dentro de la cartera de servicios de la Seguridad Social, la sanidad pública. Esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer, ¿no, Héctor? Tú estás metido, llevas mucho tiempo estudiando y formándote, ¿no? En temas de neuromodulación. Cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cuál es el trasfondo, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿En qué consiste? A ver, yo creo que es algo que nos puede dar para un podcast entero, ¿no? Quizás el primer punto de todo esto es cómo conozco yo la neuromodulación. Bueno, el primer contacto que tienes con la neuromodulación, te habrá ocurrido a ti también, Sofía, es con la terapia electroconvulsiva, ¿no? Que al final es un tratamiento, ¿no? Que los psiquiatras estudiamos para el tratamiento de trastornos depresivos resistentes y es de elección en algunos casos en los que la vida corre peligro, ¿no? Como en las depresiones catatónicas, ¿no? Que se sabe a nivel científico que es una herramienta muy buena, que puede generar cierto escepticismo, pero quien ha vivido, ¿no? O sea, los psiquiatras que han vivido como de pasar de una depresión catatónica a una normalidad, ¿no? Se sorprenden de la utilidad del TEC, ¿no? ¿Qué pasa? Que la TEC, ¿no? Está demonizada por... Yo creo que la TEC muchas veces a nivel poblacional puede ser equivalente a una lobotomía, ¿no? Hablábamos antes de las cadenas, yo creo que se vive con la misma brutalidad, ¿no? Yo creo que el cine, ¿no? O sea, lo ha transmitido de esta forma. Entonces, bueno... El cine, Héctor, y por hacer crítica de nuestro propio sector, igual en otros momentos, ¿no? Y en el pasado, igual se ha utilizado más indiscriminadamente, claro, o igual sin cumplir criterios. Y hoy en día sabemos a qué pacientes les va bien, cómo hacer el tratamiento de una manera que el paciente no tenga sufrimiento, ¿no? Y creo que vamos, la comunidad psiquiátrica entiende hoy en día los beneficios que se puede hacer en un tratamiento en un paciente adecuado con TEC, con la TEC, ¿no? Con la terapia electroconvulsiva. Aún así, Héctor, por no asustar al público, reenfocamos de nuevo en el tema de la neuromodulación, ¿no? La TEC es neuromodulación, o sea, por eso he empezado por ahí, pero la neuromodulación que podemos hacer nosotros. ¿Vale? Entonces, bueno, la historia, ¿no? que quería comentar era de cómo realmente yo entro en contacto con la neuromodulación de una forma más profunda. Hombre, yo conozco esta técnica a través de un compañero que empieza a hacerlo y mi primera reacción es de escepticismo, ¿no? Es decir, de cómo realmente puede ser que pones una pala, ¿no? Hablando de estimulación magnética, ¿no? Transcanal, ¿cómo puede ser que pones una pala en el cerebro y te cura la depresión? Digo, venga ya, o sea, esto es cosa de magia, esto no me lo creo, ¿no? ¿Qué pasa? Que bueno... la primera forma de quitarte ese escepticismo es leer y estudiar y ver si realmente estas cosas funcionan o no. Cuando yo realmente empiezo a creer en esto de la estimulación magnética, ¿no?
es cuando empiezo a revisar la evidencia científica y resulta que tiene un nivel de evidencia A para la rehabilitación de los ictus motores. Y digo, bueno, hombre, los neurólogos, ¿no? Parece que tienen como una calidad científica mucho más grande que los psiquiatras en general, ¿no? O sea, nos los creemos más a pies juntillas, ¿no? Esto lo digo con ironía, y después también sigo revisando y resulta que para el dolor neuropático también tiene un nivel de evidencia científica. Digo, ojo, pues esto ya tiene que tener cierto calado. Y después sigo estudiando y revisando y también tiene nivel de evidencia científica para el tratamiento de la depresión. Entonces, hombre, yo en mi mente empiezo, ¿no?, como a entender, hombre, paso del escepticismo de esto puede ser que probablemente no funcione, a decir de los neurólogos para la rehabilitación lo utilizan. Hay algunos sitios públicos en los que se utiliza para el tratamiento del dolor neuropático y está funcionando muy bien, ¿no? Como en cuestiones de tratamiento de seccionados medulares, ¿no?, de accidentes de tráfico, esto está mejorando, y también para el tratamiento de la depresión. Entonces, bueno, pues mi escepticismo va decreciendo y empiezo a verlo como una nueva opción terapéutica, ¿no? Entonces, por acercarlo a nuestra realidad, ¿no?, clínica, nosotros lo que hacemos es... ¿En qué casos, no? Te iba a preguntar, ¿en qué casos vale. recomiendas? Vale. Nosotros lo que vemos que va mejor es en depresión, en dolor, y tenemos un caso muy bonito de una persona que ha recuperado la movilidad de la mano en un posictus. Entonces, que funcionar, por supuesto que funciona. ¿Que somos escépticos? Bueno, pues está bien dudar, ¿no?, porque te genera una actitud crítica. Pero es que hay que verlo y hay que vivirlo. O sea, no te lo crees hasta que lo empiezas a ver, ¿no? Incluso en los protocolos acelerados, ¿no?, de depresión que hablan como de más de un 80% de recuperación, pues, hombre, pues es que no te lo crees, ¿no? Hasta que lo ves y lo vives, y es verdad. ¿Que hay un 20% de personas que no funciona? Pues sí, pues es verdad. A ver, me preguntabas, ¿no?, de cuándo usarlo. Pues, a ver, la neuromodulación es un mundo, ¿no? Porque al final tenemos la terapia electroconvulsiva, la estimulación magnética transcranial, la TDCS, que es la estimulación por corriente directa, la DBS, que es la Deep Brain Stimulation, y probablemente se me queda alguna. Bueno, y después también tienes el IFU y el LIFU, ¿no?, que son, por ejemplo, lo utilizan para temblor esencial, en lo que más como una zona muy concreta de la corteza que limita ese dolor, ¿no? Pero bueno, eso daría para hablar un podcast entero. Entonces, nosotros lo que hacemos en la clínica son dos: estimulación magnética transcraneal y estimulación por corriente directa. En el caso de la estimulación por corriente directa, nosotros lo combinamos con un tratamiento de facilitación, es decir, de si es una tarea atencional, te ponemos un programa informático en el que estés trabajando esa atención, ¿no? En el caso de la TCS, lo que tiene evidencia es depresión y dolor. Dolor neuropático, dolor de tipo fibromialgia. A ver, nosotros somos súper honestos y siempre decimos las cosas como son. El mejor dolor que funciona es el dolor neuropático. ¿En fibromialgia funciona? Sí. ¿Cuál es nuestra experiencia? Pues lo mismo que la evidencia científica. Hay casos que sí y casos que no. Y en la depresión, pues más o menos esto varía, ¿no? Pero vamos a decir que en los protocolos acelerados podemos hablar de un 70-80% de respuesta, y en los protocolos clásicos pues igual en torno a 2/3 de respuesta, que es lo que aparece en la evidencia científica, es decir, de 1/3 una respuesta impresionante, 1/3 respuesta moderada, 1/3 ni mejor ni peor, pero eso hay que contarlo también, es decir, de que existe la posibilidad de que no te haga efecto. Pero bueno, quiero decir, igual que 1.000.000 de intervenciones médicas y terapéuticas que no te hacen efecto, que hay una evidencia científica para que te funcione, pero que puede ser que te funcione o como que no. Por ejemplo, Héctor, porcentaje de efectividad de los antidepresivos. Depende, ¿no? Depende, pero por ejemplo hay algunos estudios en los que hablan de cuando te falla un antidepresivo, cuál es el siguiente paso, y te comparan cambiar de antidepresivo, añadir un antipsicótico, empezar estimulación magnética transcraneal. Gana la estimulación magnética. O sea, en estudios, otro día lo ponemos con la propia referencia y todo, ¿no? Pero incluso te comparan cuál es el y...
¿Qué pasa? Pues que bueno, pues que hay cierto escepticismo. Yo el primero, o sea, quiero decir que yo era el primer escéptico con que estas cosas funcionasen, pero no te lo crees hasta que realmente ves que funcionan, ¿no? Eso es. Y es un mundo y además es súper bonito. A mí me apasiona con la parte del dolor. La parte del dolor a mí me parece impresionante porque ha habido casos súper bonitos que hemos sacado adelante y que estaban a punto de operarse y no se han operado. Y después muchas veces, ¿no? O sea, tenemos la estimulación magnética, que lo que es un estimulador magnético con una pala, y la TCS, que es, yo lo explico, aunque, bueno, dirán que chorrada estás diciendo, pero es como una pila grande, ¿no? Es un estimulador eléctrico y tiene un polo positivo y un polo negativo, ¿no? Entonces, en función de dónde pones el polo positivo o el polo negativo, pues estimulas una parte del cerebro. Y entonces, en dolor, lo que te decía es que es precioso porque incluso hay veces que decimos, la estimulación magnética va a ser la mejor porque el aparato es más grande, es más caro, es más todo, y hay casos en los que la TCS en dolor es impresionante. O sea, tenemos un caso de TCS domiciliaria que está siendo impresionante, súper bonito y que vamos, que no había respondido durante meses y años a ningún tipo de tratamiento. Entonces, no sé, a mí me parece precioso esa parte en la que puedes ayudar a personas que no han encontrado una respuesta en otras terapias. A mí me parece fascinante y súper enriquecedor. ¿Qué características tiene este tratamiento, no, Héctor? ¿Es un tratamiento invasivo, no, doloroso, no? Que es la pregunta que se puede hacer mucha gente. A ver, es un tratamiento no invasivo, es ambulatorio, no es doloroso y no tiene efectos secundarios significativos. El más frecuente puede ser el dolor de cabeza, pero nosotros pocas veces hemos visto dolores de cabeza. Es decir, el paciente no necesita anestesia. Nada, no necesita nada de anestesia, no necesita nada de esto. No. ¿Y cuánto duran estos tratamientos en la fase aguda, digamos, luego el mantenimiento? ¿Cómo funciona, no? A ver, la estimulación magnética pues tiene un protocolo acelerado principalmente para depresión, que son 5 días, 10 sesiones al día durante 5 días, 50 sesiones. Parecido al protocolo Stanford que se estudió allí, ¿no? En un equipo dirigido por el doctor Eleanor Cole, en el que se veía que en esta semana pues había una respuesta de en torno al 80%. Protocolo acelerado, 5 días. Protocolos clásicos en TMS, 6 semanas. 5 por 6,30. 6 semanas de lunes a viernes, media horita más o menos. O más cortas, ¿no? Porque hay un tipo de onda, esto ya lo podemos hablar incluso en un podcast diferente, ¿no? Nos podemos enrollar con este tema todo lo que queramos y más. Pero bueno, con fines divulgativos y muy simples, media hora de media, vamos a decir. Y después la TCS, en general, son 4 semanas de lunes a viernes, sesiones de 20 minutos. Muy bien, Héctor. Yo creo que nos has aclarado y nos has dado, ¿no? Un poco luz a estos posibles tratamientos, estos posibles abordajes, fuera un poco de lo convencional, ¿no? De la idea que a veces tenemos, ¿no? De psiquiatra, medicación, ¿no? Hay medicaciones, hay psicoterapia, hay estos tratamientos, ¿no? Que cada día tienen más fuerza. No sé si hay algo que quieras añadir o hacernos, ¿no? Un poco una conclusión final. Bueno, a ver, se nos ha olvidado hablar de todas las psicoterapias, porque la verdad que es un mundo fascinante, ¿no? O sea, nosotros, a pesar de que hagamos estas cosas de la neuromodulación, nosotros somos muy fan de todas las psicoterapias, ¿no? O sea, a nosotros nos encanta, ¿no? Y lo bueno y la riqueza que tenemos es de que dentro de nuestro equipo tenemos personas que están formadas en diferentes tipos de psicoterapia, en diferentes variantes de la psicología, ¿no? Entonces tenemos desde un punto de vista más narrativo, desde uno sistémico familiar, desde uno cognitivo, desde la terapia focalizada en la transferencia, desde ¿no? el MDR para trabajar el trauma, la DBT, ¿no? Para trabajar las habilidades, ¿no? Los skills y... Eso es. Sí, y esto yo creo que, ¿no?, tendríamos que traer a alguien, ¿no? Y darle la importancia que tiene todo el tema de las terapias, Héctor. Y después decías, ¿algo que te gustaría decir? Pues sí, pues mira, pues nosotros no solamente hacemos neuromodulación, es decir, de que no, hay veces que, algunas veces nos preguntan, pero ahora
¿solamente haces neuromodulación? ¿Solamente haces estimulación? Pues la estimulación magnética igual es el 10% de la clínica que hacemos en nuestro día a día, ¿no? O sea, el 90% de las cosas que hacemos es una intervención psiquiátrica, ¿no? Más o menos tradicional, y las psicoterapias, ¿no? Que seguimos llevando nuestro día a día, ¿no? Incluso de periodicidad semanal, ¿no? O sea que al final no deja de ser como una herramienta más, ¿no? O sea, yo siempre lo explico como una herramienta más y un apoyo más dentro de un entender de forma holística a las personas que tratamos, ¿no? Totalmente de acuerdo, Héctor. Pues muchísimas gracias, ¿no? Gracias a ti, Sofía. Ponerte hoy en la posición del entrevistado y lo has hecho muy bien, Héctor. Muchas gracias, Sofía. Tú también has sido una excelente entrevistadora. Y nada, nos vemos en un próximo capítulo de MHS Podcast. Muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias.